La iglesia embrujada. Quédate hasta el final, por favor. Mi nombre es Saúl y esto me pasó allá por el año 2001 aproximadamente. Llevaba trabajando para esta empresa de seguridad cerca de 5 meses. Contaban que había un lugar en el cual espantaban. Muchos compañeros que habían ido a ese lugar contaban que era espeluznante pasar allí la noche. El lugar en cuestión era una iglesia abandonada, ubicada en un poblado distante. Contaban que los guardias que habían ido a ese lugar no terminaban su turno, porque decían que oían voces. Les apagaban la luz por la noche y, además, asustaban, porque ahí habían fantasmas. Francamente, no me creía nada de los inventos de los compañeros, porque siempre que me tocaba hacer guardia en lugares solitarios, las cosas sonaban, o parecía que asustaban en esos lugares. Sin embargo, siempre que iba a ver qué producía esos sonidos, encontraba la fuente. Por lo general, una gotera en el techo, el sonido del viento en las ventanas, e inclusive las ramas de los árboles. Todo eso, por la noche, hace que se den ciertos sonidos que uno pensaría que un fantasma o algún demonio los hace. Pero no es así. Mi amigo Estefano, quien trabajaba en la administración de la empresa, me dijo que les gustaría que tomara un trabajo en la famosa iglesia abandonada. Tenía que pasar una semana entera en ese lugar. Era una iglesia ubicada en medio de la nada. Les dije que aceptaba. Y antes de cerrar el trato, Estefano me miró fijamente y me dijo: Saúl, no andaré con rodeos. ¿Crees en los fantasmas? Y le contesté que todo en esta vida tiene un origen y una explicación. Entonces, Estefano, al ver mi incredulidad, me dijo que, si las cosas se ponían feas, no dude en llamarle. Sin importar la hora, le llame, que él iría a verme en ese momento. Tardaría un poco por lo alejado del lugar, pero él llegaría a auxiliarme. Sonriendo, le contesté que no pasaría nada. Me dejaron el lunes a primeras horas. El lugar era muy bonito, un gran bosque y justo en medio esta gran iglesia que, por la apariencia, tendría como unos 100 años o quizás más. Estefano me dio mi dotación. Me enseñó el lugar y luego de acompañarme un par de horas, se retiró. Mientras daba vueltas por el lugar para familiarizarme con él, pude observar que en las paredes de la iglesia había muchos símbolos extraños. No conozco mucho sobre el tema, pero parecían símbolos que se usan en los rituales satánicos. Lo que más me llamó la atención fue que en la capilla, en el lugar en el que se celebraba la misa, todo tenía mucho polvo, salvo los asientos. Daba la impresión de que estos habían sido utilizados hace poco, ya que se podía notar la suciedad y el polvo en todo el lugar, pero en los asientos estaba limpio, como si hubieran sido usados hace poco.
Como el lugar estaba rodeado por muchos árboles muy grandes, pronto oscureció. Preparé mi comida y me dispuse a hacer mi guardia. Cuando eran cerca de las 7 de la noche, pasé por la capilla. El lugar era grande, muy espacioso, y aunque estaba solo, me dio la impresión de que alguien me observaba. No había nadie, pero algo me hacía sentir muy incómodo. Entonces tomé la decisión de quedarme en la parte de afuera. Al menos así no sentiría esa mala vibra que me daba el estar dentro de esa iglesia. Todo pasó relativamente con calma. No había nada de extraño o fuera de lo normal en ese lugar. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me entró la urgencia de ir al baño. Para ese entonces ya estaba sereno y la sensación que tuve minutos antes ya había desaparecido. Ingresé a la iglesia por la parte de frente. En cuanto entré, pude sentir un frío que me helaba el cuerpo. Incluso con el abrigo que cargaba podía sentir un hielo que me penetraba los huesos. Las luces comenzaron a parpadear, como insinuando que se apagarían. Llegué al baño e hice mis necesidades. Pero en cuanto terminé y me disponía a salir, la luz del baño comenzó a parpadear para finalmente apagarse. Quedé totalmente a oscuras en ese lugar. Saqué prontamente mi celular del bolsillo. Con él intenté iluminarme, pero no encendía. Me acerqué a la puerta, ayudándome de las paredes para no caerme, y esta no abría. La puerta estaba trabada. Empecé a escuchar voces allí dentro del baño, como si alguien más estuviera conmigo. Pero no lograba entender lo que me decían. Tenía tanto miedo que solo pude empujar la puerta una y otra vez con todas mis fuerzas. Pero parecía que algo o alguien del otro lado la estuviera sosteniendo para que no pudiera salir. En un instante, todo quedó en silencio y pude escuchar una voz muy bajita que dijo claramente: "Largo de aquí". En cuanto la escuché, tuve tanto temor porque yo sabía que no había nadie allí, excepto yo, en ese lugar. Así que no sé cómo, pero me lancé contra la puerta y esta cayó. Me levanté del suelo rápidamente y tomé el celular para iluminarme, ya que el lugar estaba en tinieblas. No se podía ver absolutamente nada. Luego de unos segundos, la linterna del móvil finalmente me iluminó. Comencé a caminar por el largo pasillo y llegué a la capilla. Las paredes de la iglesia, incluso el techo, comenzaron a sonar, como si alguien las estuviera golpeando. Entonces grité: ¿alguien anda ahí? Soy de seguridad y esta es propiedad privada. Deben retirarse o llamaré a la policía. Entonces escuché de nueva cuenta esas palabras
que oí en el baño. ¡Largo de aquí! Mi cuerpo temblaba y tomé el celular para marcarle a Estefano. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba ahí conmigo en ese momento. El teléfono cayó de mis manos debajo de uno de los asientos, así que me dispuse a recogerlo. Me agaché para poder tomarlo y antes de poder alcanzarlo, pude ver al fondo de la banca, en esa oscuridad, unos ojos que brillaban con una violencia terrible. Quedé espantado, sobre todo cuando escuché una voz tan aguda que hizo eco en todas las paredes de la iglesia. Me dijo: «Serás mi cena». Eso fue todo para mí. Me dispuse a retirarme del lugar a toda prisa y, en ese momento, cuando me incorporé y me disponía a correr, no pude. Algo me tomó con tanta fuerza por el tobillo que caí al suelo. Eso que estaba bajo la banca me quería arrastrar con él, con tanta violencia que sentí que me estaba cortando la piel. Con todas mis fuerzas me sostenía de la banca de enfrente, pero eso podía más que yo. Cuando volteé para ver qué me estaba tomando, pude ver a una criatura de forma humanoide que reía diabólicamente desde debajo de la banca, mientras me jalaba con su larga y huesuda mano negra. Pude notar que eso se divertía viendo lo asustado que estaba y de mi sufrimiento. Entonces, al no quedarme otra opción y ver que la batalla por la vida la estaba perdiendo, comencé a rezar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y... En ese instante, esa cosa dijo fuertemente mientras pasaba su larga y negra lengua por sus labios: «En la hora de nuestra muerte». Eso me hizo desfallecer. Sentí que en ese momento la vida, junto con mis fuerzas, abandonaron mi cuerpo. Ese era el fin. Pude escuchar a lo lejos una voz conocida que me llamaba: «Saúl, Saúl». Y, con lo que me quedaba de fuerzas, grité: «¡Aquí estoy!». Esa cosa se apresuraba a meterme debajo de la banca y, en ese momento, sentí que alguien tomó mis manos. Era Estefano, quien, con todas sus fuerzas, me trataba de sacar de ese lugar. Él también vio a esa criatura y, pidiendo a Dios que no nos abandone, no dejaba de jalarme. En ese momento, esa cosa se burló de nosotros y nos dijo: «Volveré por ustedes». Seguido, soltó una carcajada lúgubre y me soltó. Al instante que desapareció, Estefano me ayudó a levantarme, ya que yo no podía. Aún no me recuperaba del susto que pasé, además de que sentía un dolor muy fuerte en el tobillo. Cuando estuvimos afuera de la iglesia, escuchamos una voz espantosa que decía: «¡Malditos! ¡Vuelvan!». Y otra que no dejaba de decir: «¡Largo de aquí!». En cuanto
Entramos a la camioneta y nos disponíamos a salir. Esta no prendía. Era como si estuviera ahogada. Por más que Estefano le daba al contacto, no prendía. En ese momento miré hacia adelante y ahí, en medio del camino, estaba esa figura negra que me atacó en la iglesia. Nos miró fijamente por unos segundos y luego de pasar su lengua por sus labios en señal de que nos comería, este ente desapareció. Estefano no tenía color en su piel. Intentó una vez más prender la camioneta y esta encendió. Nos fuimos del lugar a toda marcha. Ya en la ciudad vi mi tobillo y estaba sangrando mucho. Tenía 3 cortes, de los cuales emanaba sangre. Al llegar al hospital, las enfermeras me cosieron un total de 15 puntos en 3 partes diferentes del tobillo. Aún tengo la cicatriz que me dejó ese demonio. Y, a diferencia de antes, ahora creo en lo paranormal. Saludos. Mis queridos amigos de YouTube, muy buenas tardes, días o noches, según sea el caso. Una vez más, les quiero agradecer infinitamente a todas aquellas lindas personas que están mirando mi contenido, que lo comparten, que se suscriben, dejan su manita arriba y también su like. Gracias a su apoyo, mis queridos amigos, somos ahora en el canal 313 personas. Esto me llena de alegría y me motiva a seguir trabajando, porque sé que mi contenido les parece interesante y les agrada. Les quiero rogar que si pronto tienen algún tipo de idea, relato, comentario o sugerencia, lo pueden hacer, pueden enviarme justamente aquello que deseen para tomarlo en cuenta y agregarlo al trabajo del canal. No olviden suscribirse, dejarme su like y comentarme qué les pareció esta historia. Bendiciones.